que utilices la enseñanza de tu palabra, la predicación de tu palabra para limpiarnos, para edificarnos, para quebrantar en nosotros todo lo que no es tuyo, para edificar y consolar los corazones. Te rogamos, Señor, que uses tu palabra poderosamente, que sea tu Espíritu Santo que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo aplicando a cada creyente la verdad de tu palabra enseñada y predicada en este día. Ponemos delante de ti, Señor, todos nuestros cultos, todas nuestras escuelas bíblicas. Rogamos por esta escuela bíblica en particular. Te ruego, Señor, que me llenes de tu gracia, de tu sabiduría a la hora de enseñar, que pueda enseñar con fidelidad tu palabra. Y en esta nueva serie que iniciamos en este día sobre la carta a los Romanos, queremos ver ese poderoso evangelio de Dios que confirma a la nueva humanidad. Permítenos, Señor, cada día más deleitarnos en ese poderoso evangelio de Dios. Permite que tu iglesia se apasione y ame profundamente el poderoso evangelio de Dios. Por eso, Señor, ponemos ante ti esta serie, la carta a los Romanos, y te ruego especialmente por mí para que me ayudes a enseñar tu palabra como tu palabra manda que debe ser enseñada. De igual manera te pido por el pastor Sergio en la predicación, en el culto de adoración, para que lo llenes de tu Santo Espíritu, para que en medio de sus debilidades tú le fortalezcas, para que le capacites con toda inteligencia y sabiduría espiritual y predique tu palabra con fidelidad. Oro por él, Señor, y oro por todos los maestros y predicadores en este día. Oro por nuestro hermano Alirio, quien estará enseñando en el Carmen, a nuestro pastor Julio César Benítez, quien estará predicando en el Carmen. También al mismo tiempo estará confirmando la membresía en el Carmen. Señor, yo te ruego que lo ayudes también en esta labor y que la membresía en el Carmen reciba la bendición de ser confirmada y reciban esa autonomía para elegir a sus oficiales. Todo esto, Señor, lo hacemos amparados en tu gracia, guiados por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Te ruego también por los maestros y predicadores en la Estrella, por el hermano Rodrigo Mejía, quien estará dando la escuela bíblica, por nuestro hermano Elkin Yepes, quien estará predicando tu palabra en la Estrella. Señor, llénalos de tu Santo Espíritu. Oramos por los hermanos de Bello también, por nuestro hermano Tomás de Arco, quien estará dando la escuela bíblica, nuestro hermano Ernesto, quien estará predicando tu palabra. Señor, llénalos con tu Santo Espíritu. Y oramos en general por toda tu iglesia, por toda la congregación, por todos los hermanos que hoy disponen sus vidas a escuchar tu palabra, y los que tal vez están pasando por un momento difícil de desánimo. Yo te ruego, Señor, que uses tu palabra para levantarlos, que uses tu palabra para fortalecerlos, para traer en ellos un ánimo nuevo, un ánimo diferente, un ánimo que viene solamente de ti, Señor. Oro por todos los que estén enfermos también. Tú tienes cuidado de sus vidas, tú tienes cuidado de sus cuerpos, tú eres un Dios bastante detallista, muchísimo más que nosotros, y nada, absolutamente nada se escapa de tus manos. Que nuestros hermanos que están enfermos puedan ver tu gloria en medio de la enfermedad y también puedan ser consolados a través de la predicación de tu palabra. En general, Señor, que este día sea un día para tu gloria, para tu alabanza, para tu honra, y que solamente el nombre de Cristo sea glorificado en este lugar. Que tu iglesia, Señor, sea edificada y que Cristo y solamente Cristo sea exaltado como nuestro Señor y Salvador. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a iniciar hoy una nueva serie. La serie está basada en la carta a los Romanos. Esta es una de las epístolas, digamos, más profundas que encontramos en el Nuevo Testamento.
pero al mismo tiempo es una de las epístolas que cuando se enseñó o cuando se predicó cambiaron el rumbo no solo de la iglesia, sino también el rumbo de toda una cultura. Si ustedes pueden recordar, cuando Martín Lutero empezó a enseñar en la Universidad de Wittenberg, uno de los libros de la Biblia que transformó la vida de Lutero fue la Epístola a los Romanos. Cuando Lutero empieza a estudiar la Epístola a los Romanos y empieza a enseñar la Epístola a los Romanos, su cosmovisión cambió por completo. Así que encontramos a un Lutero diferente después de haber enseñado Romanos, a un Lutero como vivía antes de enseñar la carta a los Romanos. Recuerden aquel versículo en el capítulo 1, versículo 17 de la carta, que cambia la vida de Lutero en todo sentido. Una nueva comprensión de lo que es el concepto de justificación. Y esa comprensión del concepto de justificación lo lleva a descansar en la justicia de Cristo. Ya él no descansa en su propia justicia, sino que él descansa en la justicia de Cristo y entiende que solamente por la obediencia perfecta de Cristo es que él puede entrar al reino de los cielos. No es su obediencia, puesto que su obediencia no es perfecta, y no es su justicia, por cuanto su justicia no le alcanza. Así que la carta a los Romanos cambia la vida de Lutero. Él comenta sobre esta carta, también lo hace Calvino. Calvino también comenta sobre la epístola a los Romanos, y otros teólogos importantes también la utilizan para sus sermones y predicaciones. Entre ellos Martyn Lloyd-Jones, por ejemplo, tiene 14 volúmenes sobre la carta a los Romanos. Pasó más de 10 años predicando esta epístola en la iglesia. Así que pueden ver ustedes la profundidad de la carta, el tiempo que puede gastar un predicador estudiando la carta a los Romanos. Más de 10 años, 14 volúmenes sobre esta hermosa carta. Al mismo tiempo, fue la carta a los Romanos quien hace que un teólogo que se levanta en el tiempo de la teología liberal llamado Karl Barth dé un paso atrás del liberalismo que estaba practicando. Hijo de la cultura liberal de su época, Karl Barth no creía en doctrinas fundamentales como la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, pero cuando él hace su comentario a la carta a los Romanos, su concepción cambia por completo. Al parecer, la carta le hace dar un paso atrás del liberalismo que él estaba practicando. Tengo que ser sincero, no le alcanzó para regresar a la ortodoxia plena, de ahí que la escuela barthiana se conoce como neortodoxa. Es un intento por regresar a la ortodoxia, pero ese intento se produce gracias a la epístola a los Romanos. Fue la carta a los Romanos la que finalmente le persuade a él del error en el que él se encontraba. Así que a nivel general, siempre que se ha predicado o se ha enseñado sobre la carta a los Romanos, algo ha ocurrido. Algo ha ocurrido. O ha ocurrido algo en la vida de quien enseña, de quien predica, o ha ocurrido algo en el pueblo de quien escucha el contenido poderoso de esta carta. Algo ha ocurrido, no por nada. Después de que Martín Lutero enseña la epístola a los Romanos, empieza un periodo de reforma que cambia el mundo occidental hasta el día de hoy. Así que tenemos las evidencias del poder de Dios en la carta a los Romanos. Y esa carta profunda, honda como el océano, la que vamos a intentar estudiar y predicar durante un tiempo determinado. No sabemos cuánto nos vamos a demorar, pero ruego a Dios que nos ayude con su Santo Espíritu, que nos capacite para poder comprender esta carta y poder enseñarla y predicarla con fidelidad. También oremos para que ustedes como iglesia puedan escuchar la predicación, puedan estar en las enseñanzas y puedan ser profundamente edificados con ella. Esa es la idea y esos son nuestros deseos. Así que cuando nos acercamos a un libro y vamos a dar una introducción general, debemos conocer 3 guías fundamentales. Y esas 3 guías fundamentales es el autor, es la audiencia y el documento. Y ojalá estas 3 guías se pusieran en práctica siempre que vamos a dar una introducción de cualquier libro de la Biblia. Tener en cuenta el autor, tener en cuenta la audiencia y tener en cuenta su documento. Y lo que vamos a hacer en estos ya 40 minutos que nos quedan aproximadamente
es tratar de desarrollar a nivel de introducción la carta a los romanos siguiendo estas 3 guías fundamentales para la introducción de un libro: autor, audiencia y documento. Veamos el autor. Cuando nosotros estudiamos el autor, debemos estudiar 3 cosas. La primera de ellas es el testimonio externo sobre ese autor. Lo segundo es el testimonio interno, qué dice la misma carta sobre quién fue su autor. Y número 3, conocer un poco de la vida del autor, o sea, su biografía. Así que en la autoría estudiamos testimonio externo, número 1, número 2, testimonio interno, y número 3, biografía de ese autor, conocer un poco sobre su vida. Ahora, cuando nos acercamos al testimonio externo, tenemos suficiente información como para asegurar que Pablo es el autor a la carta a los romanos. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, uno de los historiadores tempranos de la iglesia, en su obra Historia Eclesiástica, él considera que Pablo escribió 14 cartas. Evidentemente, dentro de estas 14 cartas está la epístola a los romanos y está la carta a los hebreos. Para Eusebio de Cesarea, Pablo había sido el autor a la carta a los hebreos. Ya en nuestras Biblias de la versión Reina Valera del 60 encontramos que no se sabe quién es el autor. Las sociedades bíblicas trinitarias, en su nueva edición, ellos sí ponen ahí la epístola de Pablo a los hebreos. Ellos consideran que Pablo fue el autor a esa carta, como lo consideraba Eusebio. O sea que da por hecho que Pablo es el autor a los romanos. Ireneo, uno de los padres posapostólicos, en su obra Contra herejías, da por hecho que Pablo es el autor a la carta. El cardenal Ludovico Muratori, en el siglo XVI y principios del siglo XVII, encuentra un fragmento que data más o menos del año 170 después de Cristo, un fragmento muy temprano que se conoce como el fragmento de Muratori, y en ese fragmento está la lista del primer canon del Nuevo Testamento. Y en esa lista del primer canon del Nuevo Testamento está la carta a los romanos, y la autoría en ese fragmento es del apóstol Pablo. O sea que es lo más temprano que encontramos sobre un canon del Nuevo Testamento, y eso más temprano ya afirma que Pablo es el autor a la carta. Por la época del fragmento de Muratori, Marción expone lo que es su canon del Nuevo Testamento. Recuerden que Marción practicaba una especie de antisemitismo primitivo, donde él no aceptaba a los autores judíos como inspirados, y por esa razón mutila del Nuevo Testamento autores como Mateo, como Marcos, como Juan, como Pedro, como los hermanos de Jesús, y solamente deja en su canon la lista de cartas escritas por Pablo. Y la base para dejarlo es que Pablo tenía ciudadanía romana. Por lo tanto, para Marción, Pablo no era simplemente un judío, también era un hombre del mundo gentil, y el énfasis que hacía Pablo sobre la gracia llevaba a Marción a considerarlo dentro del canon. El resto de autores judíos eran mutilados, excepto el evangelista Lucas, por no ser judío. Ya Marción, en esa propuesta de canon del Nuevo Testamento, consideraba que Pablo había sido el autor a la carta a los romanos. Policarpo, el discípulo de Juan, en su epístola a los Filipenses da por hecho también que Pablo es el autor a la carta a los romanos. Y Clemente de Roma, este es a finales del siglo I, principios del siglo II, o sea, muy temprano, en su epístola a los Corintios también da por hecho que Pablo es el autor a los romanos. O sea que cuando revisamos el testimonio externo sobre la autoría, podemos concluir que Pablo es el autor a los romanos. Cuando nos acercamos, número 2, al testimonio interno, es decir, revisamos lo que la misma carta a los romanos dice sobre quién fue su autor, nos encontramos con el capítulo 1, versículo 1 de la carta a los romanos, que dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y uno de los aspectos fundamentales que se tenían en cuenta a la hora de agregar un libro al canon del Nuevo Testamento era poder confirmar la autoría de esa persona, de quien escribió la carta. Ahora, la epístola a los romanos nos resuelve esa complejidad,
porque de entrada Pablo mismo dice que es el autor. Y no solo eso, una de las segundas cosas fundamentales para comprobar si ese libro debía estar en el canon era que su autor tuviese autoridad apostólica. Pablo no soluciona el problema, porque él no solo dice Pablo como el autor, siervo de Jesucristo, sino que añade llamado a ser apóstol. Si hay alguna duda que él fue el autor, no podemos dudarlo, ya que él está investido de autoridad apostólica. Y esos eran elementos fundamentales que la iglesia consideraba a la hora de añadir un libro al canon del Nuevo Testamento. Así que, partiendo del versículo 1, como testimonio interno, podemos concluir que Pablo es el autor a la epístola a los romanos. Número 3, conozcamos un poco a Pablo. ¿Quién fue Pablo, el autor? Si el testimonio externo nos confirma que él es el autor y el testimonio interno nos confirma que él es el autor, bueno, veamos desde un panorama general quién fue Pablo, un poco sobre la vida de este hombre. Y vamos a ver 4 cosas rápidamente: su formación, su conversión, sus viajes misioneros y su muerte. Esto lo vamos a hacer rápidamente, porque el libro o la serie que dimos anterior a esta fue el libro a los Hechos. Por ende, usted como iglesia ya conoce un poco de Pablo, conoce de sus viajes, o sea que no hay necesidad de ahondar mucho y el tiempo tampoco nos alcanzaría. Pero vamos a hacerlo de manera general. La formación de Pablo, él mismo en Filipenses capítulo 3, que esta es una de las cartas que él escribe desde la prisión, cuando él está en su primer encarcelamiento en Roma. Filipenses capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 7, mire lo que dice Pablo de sí mismo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, como un típico judío de la época, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de la misma tribu de la cual vino el rey Saúl, y ahora este no es rey, pero tiene un nombre muy parecido a Saúl, Saulo. Es de la misma tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y el mismo Pablo se identifica como parte de la escuela farisaica de la época, que tengo que ser justo con los fariseos. La connotación de hipocresía que se le da al fariseísmo se le debe a Jesús. Si Jesús no desenmascara a los fariseos y no confronta su doble moral, serían unos héroes religiosos por completo. Es más, los fariseos eran respetadísimos en el siglo I por los judíos. Y cuando el Señor se refiere en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, cuando habla de las disciplinas espirituales, sobre el dar limosna, sobre la oración y sobre el ayuno, y habla de los hipócritas, utilizando una palabra griega que era asociada a la máscara que utilizaban unos personajes que hacían reír a la gente, una especie de payasos primitivos. De ahí viene la palabra hipócrita, alguien que muestra un rostro pero que verdaderamente no es así. Y esa es la palabra que Jesús utiliza para hablar de la escuela farisaica, pero es Jesús quien les da la connotación a ellos de hipócritas. Pero en sí la escuela farisaica en sus inicios no tenía la intención de vivir o tener una doble moral. Es más, para el tiempo temprano de Nehemías y Esdras, cuando ellos radicalmente mandan a separar a estas parejas que se habían casado, matrimonios mixtos, esa es una decisión farisea, es decir, separatista, porque la palabra perushin en hebreo significa el separado o apartado para Dios. O sea que hace juicio a las raíces de las decisiones radicales de Esdras y Nehemías por la pureza del pueblo. Ellos en sí vivían cierto fariseísmo desde un aspecto positivo. El problema es que a lo largo de la historia del pueblo de Israel ese fariseísmo se fue tergiversando, y al tratar de imponer cargas sobre personas que ellos no podían cumplir, les llevó a vivir o a tener una doble moral. O sea que ya para el tiempo de Jesús habían impuesto tantas cargas al pueblo y a ellos mismos que no podían aguantar las exigencias de esos mandamientos, incluso de hombres, y que los hizo ser hipócritas. Y Jesús es el que confronta la hipocresía farisea. Pero Pablo, perteneciendo a la escuela de Gamaliel, su maestro, nieto de Gilel, uno de los maestros más importantes de las escuelas rabínicas en el tiempo de Jesús,
con los que Jesús debatió. Jesús debatió con la escuela de Gilel cuando le preguntaron sobre el matrimonio. Y el nieto es Gamaliel y el estudiante, uno de los mejores, es Pablo. O sea que ya sabemos de dónde viene, ya sabemos su formación. Nacido en Tarso, una región lejana a la provincia de Palestina, una región gentil. Pero lo que podríamos pensar de él es que sus padres eran judíos, tuvieron que viajar de Palestina a Tarso, Cilicia, al sur de Galacia, de la provincia de los Gálatas, y es muy probablemente que sus padres eran una familia adinerada. De esa manera ellos pudieron comprar la ciudadanía romana, porque se tenía que comprar. Y no solo se tenía que comprar, sino que se negociaba las convicciones religiosas aceptando ciertas creencias politeístas romanas. Es muy posiblemente que su padre compró la ciudadanía romana y por ende Pablo tendría ciudadanía romana. Lo que podemos pensar es que en la etapa de su juventud su familia regresa de Tarso a Jerusalén y ahí empieza el proceso formativo en las escuelas rabínicas y fariseas. Es más, algunos historiadores piensan que él hacía parte de la sinagoga de los libertos. Ustedes han leído en Hechos capítulo 6 y es un texto posterior al texto de los que sirven en las mesas. Hechos capítulo 6 versículo 9, y esto es en el arresto de Esteban. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y quienes pertenecían a esa sinagoga, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Bueno, Pablo hace parte de los de Cilicia, él es de los que viene de esa región. Posiblemente Pablo hacía parte de la sinagoga de los libertos. Posiblemente Pablo estuvo presente en la confrontación con Esteban y perdió el debate con Esteban. Lo único que puede hacer es acercarse a las ropas de Esteban, pero lo que le da después la comprensión profunda del Evangelio es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, porque hasta aquí tenemos a un catedrático, a un teólogo judío de muy alto prestigio, pero que no tenía la iluminación del Espíritu Santo para comprender muchas cosas que Esteban ya comprendía. Eso es posterior. Así que su proceso de formación nos lleva a un Pablo altamente intelectual, académico, formado, la persona a la cual el Espíritu Santo utilizaría para escribir el cuerpo, la mayor parte del cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento. Esa es su formación. Solo hasta su conversión en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 3, es que la vida de este hombre cambia por completo solo cuando se encuentra con el Señor Jesucristo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo les pregunto, ¿como fariseo era lícito que él persiguiera a la iglesia? Sí, era completamente lícito. La iglesia se estaba levantando como enemiga de la religión judía, y en cuanto a la ley fariseo, evidentemente sus impulsos por el celo de su religión lo debían llevar a interponerse al crecimiento del cristianismo. Solo hasta esta experiencia la vida de Pablo cambió por completo. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta que se encontró en persona con el Señor Jesucristo resucitado, la vida de este hombre cambió por completo. Ahora, todas las habilidades intelectuales y académicas dotadas por Dios las pondría al servicio del reino de Dios, a la nueva humanidad que es la iglesia. Lo que cambia el rumbo de la vida de Pablo, por supuesto, es su conversión, y a partir de allí vemos a un Pablo entregado a las misiones, aclarando que pasaron casi 14 años de preparación y profunda meditación. La carta a los Corintios, en el capítulo 15 más o menos, nos da un panorama de lo que ocurría con este hombre. Ya su vida había cambiado por completo. Dice el capítulo 15,
Versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo no es el inventor del cristianismo. Él lo está diciendo aquí, él no inventó el cristianismo. Somos cristianos gracias a Cristo, no gracias a Pablo, como algunos historiadores y críticos le quieren hacer ver eso a la iglesia y al mundo. Pablo se inventó un movimiento religioso llamado el cristianismo. No fue Pablo. Todos vienen de Cristo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí hay un Pablo completamente diferente. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que cambia la vida de un hombre altamente académico y que está poniendo sus servicios a una religión que aún no ha encontrado el norte, es la gracia de Dios. La gracia de Dios en Cristo cambia la vida y el corazón más endurecido, el corazón en el cual humanamente nosotros no vemos ninguna esperanza, pero para la gracia de Dios no hay imposibles. Todo es posible en la gracia de nuestro Dios. Y Pablo es la prueba. Así que se demoró 14 años. Gálatas nos dice eso en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Al pasar 3 años regresa de Arabia a Jerusalén, se encuentra con Pedro, se encuentra con Jacobo y luego regresa otra vez a su estado de reflexión, donde posiblemente el Señor mismo le enseñaba la doctrina, el mismo Jesucristo, donde era preparado por el mismo Cristo. Dice Gálatas 1:18: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Este es un nuevo Pablo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Casi 14 años pasaron desde que Pablo es convertido a su primer viaje misionero. Se estima más o menos que Pablo es convertido cerca del año 35, 36 después de Cristo, y el primer viaje misionero data aproximadamente del año 49 y 50. Ahí cuadran casi perfectamente entre 14 y 15 años, en los cuales el apóstol Pablo se preparó, reflexionó sobre el evangelio y posterior a eso sale a las misiones, que es el primer viaje misionero que nosotros ya vimos cuando estuvimos estudiando el libro a los Hechos. Así que es un nuevo Pablo, un Pablo misionero, un apóstol enviado a los gentiles, usado solamente por la gracia de Dios. Este Pablo es enviado a Roma, y lo vimos en las últimas enseñanzas y predicaciones, porque él, como ciudadano romano, tenía el derecho de apelar a César. Entonces él es enviado a Roma. En Roma es preso en una casa alquilada, donde tenía la visita de sus compañeros, podía predicar el evangelio. En el año 62 lo dejan en libertad, puesto que no tenían por qué acusarle. Pasan aproximadamente 3 años en los cuales no se sabe qué pasa con Pablo. Algunas de las epístolas, como segunda de Timoteo, deja rastros de que posiblemente Pablo visitó algunas iglesias ya fundadas antes. Otros más bien dice que en esos 3 años Pablo fue hasta España y predicó el evangelio, que era su deseo.
Pero a ciencia cierta nosotros no entendemos bien qué pasó en esos 3 años. Lo que sabemos es que en el año 65 de nuevo Pablo es preso, nuevamente está encarcelado, y en el año 68 muere, cuando el Imperio Romano tenía a uno de los gobernantes más malos que pudo haber tenido, que fue Nerón. Pero Nerón también estaba llegando al fin de su gobierno cerca del año 68. Así que Pablo muere en Roma a manos del gobernador o emperador Nerón. Así que el tercer viaje misionero de Pablo se nos convierte en nosotros en una señal muy importante para determinar dónde Pablo escribe la carta a los romanos y aproximadamente en qué año. Lo que entendemos es que Pablo conoce de la iglesia de Roma precisamente porque hay ciertas cartas o cierta interacción que él tiene con miembros de la iglesia de Roma. Entre esos miembros en los cuales él tiene interacción está Priscila y Aquila. Priscila y Aquila fueron expulsados de Roma cuando el emperador Claudio dio un edicto real en el cual manda a todos los judíos a salir, en este caso judíos y judíos cristianos, porque era gente problemática. O sea que es muy posible que Pablo conozca la iglesia de Roma por cartas, por interacción con hermanos que venían de la misma iglesia de Roma. Y en su tercer viaje misionero, cuando Pablo se encuentra en Corinto, en la región de Acaya, escribe la carta cerca al año 58 después de Cristo, más o menos aproximadamente desde Corinto. ¿Y por qué sabemos que la escribe desde Corinto? Mire lo que dice Romanos capítulo 16 versículo 1. Romanos capítulo 16 versículo 1 nos habla de una hermana muy querida, muy apreciada, llamada Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Al parecer, la hermana Febe era miembro de una iglesia cerca a la ciudad de Corinto, Cencrea. Y lo que va a intentar hacer Pablo con la hermana Febe es que la va a enviar como mensajera. Y ella posiblemente es la persona encargada de llevar la carta a los romanos hasta la ciudad de Roma. ¿Dónde vivía Febe? En Cencrea. ¿Dónde queda Cencrea? Cerca a Corinto. Por ende podemos determinar que Pablo redacta la carta a los romanos desde la región de Acaya en Corinto y utiliza a la hermana Febe para llevar esta carta a los romanos. Así hemos terminado la autoría, testimonio externo, testimonio interno y un poco acerca de la vida de Pablo, solamente un poco en panorama general. Veamos en segundo lugar la segunda guía fundamental para la introducción de un libro, la audiencia. Y cuando nosotros revisamos la audiencia tenemos que verificar tanto el contexto como el propósito del libro. Lo primero que debemos entender en cuanto al contexto es que Roma para aquella época era la capital del mundo. Ya de esto nos pone en un contexto cultural e histórico bastante difícil, bastante pesado. En Roma estaba el trono del emperador Nerón. En Roma estaban las fuerzas militares más fuertes de todo el imperio. Ahí estaba la fortaleza principal en la capital del mundo. Ahora, la iglesia posiblemente se establece después de Pentecostés. Miren conmigo Hechos capítulo 2, y el libro de los Hechos nos da unos datos interesantes. Cuando muchos judíos de todas partes de alrededor de la cuenca del Mediterráneo vienen a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés, mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Muy posiblemente estos romanos, judíos y prosélitos
pues vendrían de Roma a Jerusalén, y después de que escucharon el Evangelio en Pentecostés con el sermón de Pedro, fueron convertidos. Y es muy posible que estas personas, después de la persecución que se desata en el tiempo de Esteban o incluso antes, tuvieron que regresar a sus ciudades de origen, entre ellos regresar a Roma. Así que no es descabellado pensar que estos hermanos llevaron el Evangelio a Roma. El Señor los utilizó para plantar la iglesia de Roma, fundar la iglesia de Roma, que posteriormente, años más tarde, Pablo le enviaría la carta y manifestaría el deseo de querer ir a visitar. O sea que, número uno, Pablo no es el fundador de la iglesia de Roma. Número dos, posiblemente quienes plantaron la iglesia de Roma fueron cristianos que salieron después de la dispersión en el tiempo de Esteban, que recibieron el Evangelio para los días de Pentecostés. La iglesia estaba conformada tanto por judíos que vivían en Roma como por gentiles que eran ciudadanos romanos. Así que la carta va dirigida tanto a judíos como a gentiles, y en el contenido nosotros podemos darnos cuenta la forma como Pablo en su estilo transmite el mensaje. Lo pueden entender judíos como también lo pueden entender gentiles. Y otra conclusión que podemos sacar es que posiblemente habían varias iglesias locales en la ciudad, no solamente una. Miren Romanos capítulo 16. Y la razón por la cual podemos sacar la conclusión, primero, es porque Roma era la capital del mundo conocido hasta entonces, era una ciudad muy grande. Así que no podemos pensar que solamente había una iglesia local en una casa. Esto nos puede llevar a concluir que habían varias iglesias locales en la misma ciudad, a la cual Pablo le llama la iglesia de Roma. Miren Romanos 16, vamos a leer versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y cuando Pablo se despide, que son los saludos personales que da a cada una de estas personas, algo interesante en lo cual él hace énfasis es en las casas de los hermanos. Miren otro énfasis aquí: saluda a Herodión, mi pariente, saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y esa alusión a los de la casa de hace referencia a que posiblemente allí se congregaban como iglesia local. Ahora, quiero aclarar el punto. El hecho de que las iglesias se reunieran en las casas, y el libro de los Hechos nos describe esto, lo que hace es describirnos el cómo empezó la iglesia, pero no nos está dando un mandato de que tiene que ser en la casa. Eso lo quiero aclarar, porque en el siglo XVII moravos, pietistas y cuáqueros renunciaron al congregarse en un lugar público por congregarse en las casas. ¿Y eso qué produjo finalmente? Rechazar al predicador, porque entonces si no hay reunión juntos en un lugar, tampoco necesitamos pastor, y cada uno de ellos predicaba iluminados por el Espíritu Santo. Con el ánimo de confrontar a ese pensamiento del siglo XVII, que creo que no es bíblico, la intención del por cual se reunían en las casas en el siglo I era porque ese era el inicio de la iglesia. Están creciendo, se están desarrollando, el Señor está añadiendo los que han de ser salvos a su casa. Puedo ir concluyendo en este aspecto que habían varias iglesias locales en Roma, a las cuales Pablo le llama la iglesia de Roma. En segundo lugar, hablando de la audiencia, tenemos que ver el propósito de la carta. Y creo que el propósito lo encontramos en el primer capítulo a la carta a los Romanos. Es un propósito que se expresa de manera de deseo o de anhelo del mismo apóstol Pablo. Capítulo 1, vamos a leer versículo 10 y 11. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ese era el anhelo de Pablo, visitarlos en Roma. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Creo que a la hora de manifestar el deseo de Pablo de ir a Roma, él nos está dando el propósito de la carta. Realmente lo que quiere hacer Pablo es confirmar a la iglesia de Roma o confortar a la iglesia de Roma. Ya que él no lo puede hacer en persona todavía, tiene que esperar cierto tiempo,
Por lo menos a través de su carta quiere que eso ocurra, que cuando los hermanos de las iglesias de Roma lean su carta sean confirmados y sean confortados. Y la palabra griega para confirmar y confortar es acompañar. En otras palabras, ellos no están solos. Las iglesias que están en Oriente, como Jerusalén, la iglesia misma que está en Sidón, la iglesia de Antioquía de Siria, están con ellos. Y esto tiene sentido porque la iglesia más lejana era la de Roma. Todas las iglesias que estaban a lo largo de la medialuna fértil hacia el occidente estaban relativamente cercanas. Las iglesias que estaban en la actual Turquía, relativamente cercanas. Roma era la iglesia más lejana. Así que el Pablo utiliza estos dos verbos, confirmar y confortar, para decirle a la iglesia de Roma: no están solos, nosotros estamos con ustedes y quiero que se sientan tan supervisados, tan acompañados, que les escribo esta carta. Cuando la lean, sientan que yo estoy con ustedes, como si estuviera personalmente hablándoles, mirándoles a los ojos y hablándoles al corazón. Cada vez que lean cada línea de esta carta, sientan que yo estoy ahí con ustedes. Y ese es el propósito, confirmar el evangelio de Cristo en la iglesia local que está en la ciudad de Roma. Ese es el propósito, acompañarlos con esta carta, con este evangelio, y supervisar a estas iglesias locales. De ahí que nosotros creemos que el tema de la serie a los romanos, que a partir de hoy estamos dando, es el evangelio o el poderoso evangelio de Dios que confirma la nueva humanidad. Y ese evangelio confirma la nueva humanidad porque no la deja desprotegida, sino que la sustenta, la cuida, la acompaña, la fortalece. Y eso es lo que hace el poderoso evangelio de Dios. Así que, si ya vimos su contexto y ya vimos su propósito en la audiencia, nos queda ir a la tercera guía, su documento. Y en este documento vemos dos cosas elementales. Una es la estructura literaria de la carta y la otra es el tema general de la carta. Ahora, no vamos a hacer aquí un trabajo de estructura literaria, puesto que no tenemos tiempo, pero he sacado para ustedes un bosquejo de la carta a partir de esa estructura literaria. Y es un bosquejo muy sencillo, que podemos dividir en dos partes. Por un lado, la enseñanza teológica, por otro lado, la enseñanza ética. Algunas personas creen que la carta a los romanos es meramente un manual de teología teórico. No es así. Es más, parte del propósito del por cual Pablo escribe esta carta a los romanos no era para que se volvieran intelectuales o académicos, era para que a través de esas doctrinas insondables pudiesen ser aplicadas a su corazón y a través de forma práctica demostrar ese evangelio. O sea que el fin era que todo lo que está acá arriba pueda bajar al corazón de la iglesia. Ese era el fin, de ahí la enseñanza ética. Así que por eso podemos ver que el énfasis del capítulo 1 de la carta es el evangelio. Ese es el énfasis. Vemos el evangelio de principio a fin. Es la palabra que más se repite, el evangelio. Del capítulo 2 y 3 hasta el versículo 19, el énfasis es la justicia de Dios. Y es una justicia retributiva. Dios da a cada quien lo que se merece. Y eso es lo que vemos, claro está. Parte de la manifestación de esa justicia retributiva lo hace a través de la ira, de su propia ira. Luego en el capítulo 3:21 al 5:21 vemos que ya el énfasis es la justificación. Gracias a la obra de Cristo y a su justicia perfecta, todos los que ponemos la fe en Él somos justificados, declarados justos delante de Dios Padre, de tal manera que Cristo trabaja como un pararrayo para que no nos caiga a nosotros la ira de Dios, sino sus misericordias. Así que ahí es donde la justificación es exaltada. Capítulo 6 al 8, puesto que hemos sido justificados, ahora seremos santificados. Y Pablo, por eso escribe en un género que se conoce como prosa didáctica. ¿Y qué significa prosa en el género literario? Es un género que expresa de manera ordenada y sistemática las enseñanzas. Eso es, de manera lógica. Porque es didáctica porque la audiencia que recibe la carta entiende lo que lee. ¿Qué se supone que ocurre? Que la iglesia de Roma entendía lo que Pablo le escribía. Ellos lo entendían perfectamente.
Así que, como escribe en prosa didáctica, Pablo está siendo lógico y ordenado con las ideas de la carta. De ahí que de alguna manera presenta una especie de orden de salvación. Puesto que hemos sido justificados, lo mínimo que podemos hacer ahora es ser santificados. Y posterior a eso hay un énfasis en la elección, capítulo 9 y 11. Y cuando nosotros vamos al capítulo 12 de la carta a los Romanos, cuando va a empezar la enseñanza ética de la carta, las palabras de Pablo son las siguientes, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ahora condesciende, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Todo lo que enseña en los primeros 11 capítulos. El Evangelio, la justicia de Dios, la justificación, la santificación, la elección, ahí se ven las misericordias de Dios palpablemente. Por cuanto hemos visto esas misericordias, lo mínimo que debemos hacer es vivir como el Señor nos manda a vivir. Es lo mínimo que debemos hacer. Y de ahí la enseñanza ética se liga. Capítulo 12, 1 al 13, relaciones con los creyentes. Puesto que he entendido las misericordias de Dios en su Evangelio, me debo relacionar bien con los creyentes. Me debo relacionar bien con los impíos. Capítulo 12, 14 al 21, me debo relacionar bien con mis autoridades civiles. Y oigan bien, estamos en Roma, el emperador Nerón, tantas cosas que políticamente están ocurriendo con las cuales la iglesia debe luchar, pero al mismo tiempo debe respetar. Relación con los débiles en la fe, capítulo 14, 15, 1 al 6. Y finalmente la carta termina de nuevo con el Evangelio. Hace una especie de sándwich, donde la primera parte es el Evangelio, luego lo que está en el centro son todas estas misericordias de Dios y luego cierra con el Evangelio. Y es por eso que creemos que el tema de la carta es el poderoso Evangelio de Dios. Ese es el tema, creo que no tenemos otra conclusión que sacar ahí. Finalmente, la carta termina con unos saludos personales típicos de lo que era una epístola o una carta en la época del siglo I. Por ende, el tema es el poderoso Evangelio de Dios confirma a la nueva humanidad. El poderoso Evangelio de Dios. ¿Qué anhelamos nosotros? Que usted a lo largo del desarrollo de la epístola a los Romanos pueda ver una sola cosa: el poderoso Evangelio de Dios, de principio a fin, y que ese poderoso Evangelio de Dios impacte sus vidas de una manera tremenda, poderosa. Ese es nuestro anhelo. Ahora, en todas estas cosas, Jesucristo está de principio a fin, puesto que el tema principal es el Evangelio y nosotros no podemos hablar del Evangelio sin hablar de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el personaje principal de toda la carta. Él es el personaje principal, es el protagonista de la carta a los Romanos. Podríamos decir que la carta a los Romanos sin Jesucristo no sería lo que es. Él le da el sentido a toda la carta a los Romanos. Algunas lecturas recomendadas para los que quieren profundizar más en las cartas: el comentario a los Romanos por Evis Carballosa, una orientación expositiva y práctica. Es un comentario más expositivo que puede ayudarnos a la hora de trazar bosquejos o de hacer sermones. Comentario a los Romanos por William Hendrickson, también puede ser recomendado para los que quieran ahondar un poco más. El mensaje a los Romanos por John Stott es otro buen libro. De forma básica, simple, te ayuda a comprender la carta a los Romanos. Y el comentario a los Romanos por Douglas Moo. Ahora, este último no sé si aún se encuentre, pero la persona que quiera conseguirlo, quiera comprarlo, pues bien lo puede hacer. Y esto es para que usted también, juntamente con nosotros, nos acompañe en este viaje a los Romanos y nos metamos juntos en este océano y nos vayamos hasta lo profundo del océano y nos dejemos atrapar por Cristo en esta carta. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.
Gracias por esta breve introducción, Señor, de la carta a los Romanos. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, de principio a fin, permita que tu iglesia vea el poderoso evangelio de Dios y que ese poderoso evangelio de Dios actúe en los corazones de cada uno de los que escuchan tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.